Y ahí A mí por lo menos me parece grábatelo. estamos grabando. Ya. Ahora sí, perdón por el momento. Ya, la primera, para los que no la habían visto, era volumen, porque preguntaban cuál no era una magnitud fundamental en el sistema internacional. Y el volumen está compuesto por la longitud, por la longitud, por la longitud, serían metros al cubo. Entonces, longitud al cubo va a ser una magnitud compuesta, no fundamental. Entonces era esto. Después estábamos en la segunda, que decía que una embarcación se aleja de un muelle, aquí está el muelle muy bonito, y se va a alejar 12 metros hacia allá. Vamos a tener entonces que aquí son 12 metros. Y una persona que estaba aquí mismo se va a desplazar 9 metros de forma paralela. Pongámosle que se desplazó hacia acá y se desplazó 9 metros. Y aquí está la persona, ¿cierto? Ya. Y nos están preguntando cuál es la distancia entonces al final que va a separar esta personita del barco. Entonces aquí lo que ustedes tenían que hacer era ver que aquí se forma un triángulo rectángulo y aplicar el teorema de Pitágoras. Podían hacerlo de dos formas. Aplicar el teorema que nos dice que la hipotenusa al cuadrado, o sea, x al cuadrado, va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos, que va a ser 12 al cuadrado más 9 al cuadrado. O lo otro que podía hacer era darse cuenta que este triángulo es un triángulo perfecto, ¿cómo se llama esto? Trío pitagórico perfecto, que sería el correspondiente al 3, 4, 5. ¿Ya? Aquí tenemos el 3 amplificado por 3, que va a ser 9, el 3 amplificado por 3, que va a ser 12, y aquí debería haber un 3 amplificado por 3, que va a ser 15. Entonces 9, 12 y 15 es un trío pitagórico perfecto. Nosotros lo podríamos saber al tiro. Pero si no, también podemos resolver esta ecuación, que nos va a decir que 12 al cuadrado va a ser 144, 9 al cuadrado va a ser 81, ¿no es cierto? Y si sumamos estos dos me va a dar 5 y 14 más 8, 22, 225. Y la raíz de 225 va a ser entonces 15 metros, que esa era la respuesta. ¿Ya? ¿Alguna duda con esa pregunta? Vamos a ver la estadística, cómo les fue. Esa. Ya, en esa muchos se confundieron con 3 metros. Piensen que lo primero que ustedes podrían haber cachado, yo creo que se confundieron con los 3 porque pensaron que esta había avanzado 12 y el otro había avanzado 9. Pero ahí tenían que tener ojo con el perpendicular y el paralelo porque no avanzaron en la misma dirección. ¿Ya? Y si avanzaron así, esta distancia tiene que ser más grande que cualquiera de las otras. O sea, no podía ser menor que 12 o que 9. Tenía que ser un número más grande. ¿Ya? Espero que se haya entendido. Sí, dijeron en la 2 es pura matemática. Sí, es pura matemática, pero las físicas tienen mucha matemática y es importante que dominen, por ejemplo, el teorema de Pitágoras. Por eso se hace tanta énfasis. Ya, dale, con la 3. Ya. Uy. Se revolvió todo. Ahí está. ¿Cuál de las siguientes magnitudes corresponde a un escalar? Ya. En física siempre vamos a estar comparando como vectores y escalares. Un vector se compone de una distancia, de un sentido, y es como un escalar, pero que tiene una dirección. Esa es como la diferencia. Entonces acá vamos a ver qué cosa no tiene dirección. Ya, la velocidad tiene una dirección, uno puede decir, ya, yo estoy yendo a 5 metros por segundo hacia allá. Una fuerza también tiene una dirección, yo puedo decir, estoy empujando para acá o estoy tirando para acá. Tiene que considerarse esa dirección. El desplazamiento, yo me desplazo desde este punto hasta este otro punto. Este fue lo que desplacé hacia allá, no hacia acá. Este es mi punto inicial, así que fue hacia allá. Tiene una dirección el desplazamiento. Y la aceleración, uno puede acelerar hacia una dirección o desacelerar, y ahí también tiene que ver como el sentido de esta flechita llamada vector. Entonces nos queda solamente la temperatura, que se mide en grados Celsius o Kelvin o Fahrenheit, y no tiene ninguna dirección. Puede ser como, es una forma de medir el movimiento de las partículas, pero no tiene una dirección ni un sentido, así que sería una escala. La 3. Buenísimo. Entonces la 3 sería la temperatura.
Si vemos aquí, la mayoría bien, un 64%, o sea, 64 personas lo tuvieron buenas, así que súper, súper con eso. Y nos siguen llegando respuestas igual. Perdón. Ya, después la 4 nos dice, ¿cuál de las siguientes pares de ondas, X e Y, tenemos la onda X y la onda Y, se asocian correctamente a ondas electromagnéticas? Entonces nos dan 5 opciones que tienen 2 ondas cada opción, o sea, un par de ondas, y nos están preguntando por la alternativa que las 2 ondas son electromagnéticas. Entonces partimos con la primera, que nos dicen ondas sísmicas y rayos gamma. Ya los rayos gamma, si se acuerdan, estaban sobre el espectro visible, eran rayos ultravioleta, o sea, no ultravioleta, pero estaban sobre el ultravioleta, que tenían una frecuencia muy, 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 muy alta. Y las ondas sísmicas van a ser ondas mecánicas, no van a ser electromagnéticas, ¿ya? Porque van a desplazarse como en la Tierra, ya no son, ¿cómo se llama esto? Electromagnéticas como la luz que no se desplaza por la materia, ¿ya? Después en la segunda la descartamos por lo mismo, las sísmicas son ondas mecánicas. En la tercera tenemos el sonido, que el sonido es una onda mecánica. Si se acuerdan, el clásico ejemplo de onda mecánica es el sonido y de onda electromagnética es la luz, ¿ya? Sobre todo en PSU. Y la alternativa D también nos tiene las ondas sísmicas, que las ondas sísmicas son ondas mecánicas, ¿ya? Y entonces la última alternativa que nos queda sería la E, que tenemos luz, que bueno, podría decir luz visible tal vez, pero da lo mismo, cualquier luz es una onda electromagnética, y las ondas infrarrojo, que también son un tipo de luz, ¿ya? Entonces estas dos van a ser electromagnéticas, la alternativa correcta era la letra E. ¿Alguna duda con esa pregunta? Vamos a ver la estadística. Ya, esta está zanjadísima, casi todos la tuvieron. Bueno, muy, muy, muy bien. Vamos con la siguiente. Un conductor maneja en línea recta en un primer tramo desde su casa al trabajo a 50 kilómetros por hora. Ya, este, si no me equivoco, era de vectores, así que hay que considerar la dirección. Luego realiza un segundo tramo, ya el otro tramo, devolviéndose hasta su casa. Primero va así y luego así. Se puede afirmar que correctamente en los dos tramos, el vector de velocidad mantuvo su dirección. Ya, aquí se pueden confundir con dirección y sentido. Dirección es como, a ver, no sé si tengo un lapicito. Dirección es esto, puede ser para allá o para allá, para allá, para allá, para allá, para allá. El sentido es hacia dónde va, ¿sí? Así que aquí tiene un sentido y aquí sería sentido contrario. En ambas tuvo la misma dirección, porque se mantuvo de allá y allá. Sí, es el ángulo. Sí, horizontal, vertical, diagonal, eso. Ya, entonces tuvo la misma dirección porque fue desde su casa al trabajo y del trabajo a su casa, así que la misma como línea. Voy a empezarlo así. El vector velocidad se mantuvo constante y no, porque estamos diciendo que el vector estuvo constante. Siempre fue el vector así, pero ahí cambió de dirección, así que no se mantuvo constante. Y el vector velocidad solo cambió su sentido, sí, porque fue para allá, un sentido para allá, y luego fue para allá, luego el sentido estaba para allá. Así que solamente sería la 1 y la 3. ¿Qué pasó con su? Buenísimo. Ahí donde dice el vector velocidad se mantuvo constante, entonces como la dirección cambió, por eso no sigue. Es que O sea, tendrían que especificártelo así como la magnitud del vector velocidad. La magnitud es cuánto vale, son esos 50 kilómetros por hora. Pero el vector tiene que ver como hacia dónde va. Así Ya, el que vector, un momento fue para allá, otro para allá. el vector tiene 3 cualidades. Tiene la magnitud, el sentido y la dirección. Entonces, en este caso, se mantuvo la magnitud porque siempre fue a 50 kilómetros por hora, y también se mantuvo la dirección, que la dirección es, por decirlo así, el camino que hizo, de su casa al trabajo, ¿ya? Ese fue el camino, después de vuelta, y ahí es cuando cambió el sentido. Por eso el vector no se mantuvo constante, cambió su sentido. Y lo único que cambió fue su sentido, por eso la 3 es correcta. Ya, sigamos con la 4. Ahora, espérate, ¿alguien no cachó la 2? ¿Quedó un poco más clara la 2, Paula?
claro, la 2 estaría bien si es Eso. que los dos vectores tuvieran la misma dirección que la tienen, la misma magnitud que la tienen, pero el mismo sentido. O sea, que las dos veces hubiera sido camino de la casa al trabajo. Pero como una vez fue de la casa al trabajo y la otra vez fue del trabajo a la casa, cambió el sentido. Una vez fue para allá y la otra vez se devolvió. Entonces los vectores no van a ser igual, van a ser totalmente opuestos. ¿Ahí sí se entendió mejor? Ya, ahora sí. Vamos con las 6, para que alcanzamos ojalá hacerlas todas. Si el vector A es igual a 4i más 2j más 3k, y el vector B es igual a menos 1i más 2j más k, el vector resultante de la resta de los vectores A menos B es, y aquí se tenían que acordar que los vectores se pueden escribir así, se pueden escribir como las coordenadas que tienen en un mapa cartesiano de 3 dimensiones. Entonces, el I va a corresponder al eje X, la J va a corresponder al eje Y, y la K va a corresponder al eje Z. Esto es solamente una cosa visual, en verdad de complejidad no tiene nada, porque nosotros tenemos que sumarlos o restarlos también, peras con peras y manzanas con manzanas. O sea, vamos a sumar las I con las I, las J con las J y las K con las K. Entonces ahora como nos están diciendo que hay que al vector A restarle el vector B, vamos a ir uno por uno. Primero 4i, le tenemos que restar menos un i. Como tenemos que restar un número negativo, el menos con el menos se transforman en un más y vamos a tener 4i más un i. Por lo tanto, la i va a ser la sí. Ya sabemos que es una de estas tres. ¿Ya? Después el 2j se va a restar con otro 2j, por lo tanto 2j menos 2j nos va a quedar 0j, va a ser una de estas dos. Y el 3k se va a restar con la última k y va a ser 3k menos k y eso nos va a dar 2k. Así que la alternativa correcta era la C. Ya, 5i más 2k. Y eso también varios la tuvieron correcta. Algunos, no, mentira, esa era la otra. Aquí lo tuvieron más correcto. Algunos en la otra se habían confundido que la 2 y la 3. Ya, pero ojalá que haya quedado claro porque la 2 no era. La 7, dale también. Ya. La imagen representa una onda mecánica que se transmite con una velocidad de 35 metros por segundo. Si la onda tarda 0,5 segundos en recorrer la distancia x, el periodo de la onda graficada es... Ya. La distancia x, que aquí se ve como muy chiquito, sería una longitud de onda, que también lo podemos pensar en una oscilación. Así que, recordando, el periodo va a ser el tiempo que se demora una oscilación. ¿Sí? Así que si se demora 0,5 segundos en recorrer una longitud de onda, o sea, unos 0,5 segundos. Tan simple como eso. Ya. ¿Sí? ¿Se entendió? Era 0,5. Y esta... Oh, muy bien, pucha, Estuvo a ver. bien peleada esa, estuvo bien peleada. Había que entender que la verdad yo cuando la hice también calculé varias cosas que no debería haber calculado. Era más fácil porque no me había dado cuenta que esta distancia X estaba indicada acá. ¿Ya? Y que decía eso. También se podría haber hecho calculando la frecuencia y después una vez sabiendo la frecuencia se podía calcular el periodo, pero esa era la forma más fácil. Comprensión lectora. Eh, Sí. Eso, Mucho. que una longitud de onda se puede pensar como una oscilación. Y el del periodo, la fórmula es literalmente tiempo en hacer una oscilación y una oscilación. O sea, uno es como, no, es la fórmula literalmente. El 35 era un distractor. Ya. Una compañera tuvo que salir de la clase de emergencia. No se preocupen por esta clase porque esta clase la lista la vamos a pasar con el control. Así que si hicieron el control, están ready con la asistencia. Ya, no se preocupen. Profe, Diga. que, o sea, en el ejercicio anterior de las ondas, no sé si yo estoy bien, pero yo como que lógicamente hice como mi método para identificar el periodo, bueno, que era de que el periodo es como un triángulo si uno se ve. Por ejemplo, la distancia X es como la base del triángulo, Ya. ¿entienden? Y lo otro es como lo que es como una guatita, como una B. Y yo dije ya, si es un triángulo y la base sería el periodo. Y si yo lo hago, no sé, en la otra parte, por ejemplo al lado, hago lo mismo, la base de ese, que estaría boca abajo,
el base sería el periodo. No sé si Oh, igual como que me entienden, pero no sé si es que eso lo podía aplicar yo en otras pruebas. no estoy seguro, la Creo que verdad. igual te puedes como confundir con eso, Sí, porque en estos dibujos como que se grafica metros en metros. Así que si tú piensas como un triángulo, realmente te puedes como confundir como con el metros de abajo. Así que eso, no entendí realmente. Ah, yo no entendí muy bueno, bien, eso. pero Bueno, no la sé. verdad, ¿cómo se llama esto? El periodo no va a tener que ver con algo como con algo que tú puedas ver en el gráfico de la onda, ¿ya? Es como un dato que tú tienes que extrapolar Eso. a través de esto. No es como, por ejemplo, la amplitud o la longitud de onda, que yo cuando veo esto igual técnicamente como que podría medirlo o podría ver porque la amplitud es esto y la longitud de onda es esto. Pero en cambio el periodo tiene que ver con el tiempo que también se demora en esto. Entonces, un poquito más complejo. No sé si con el dibujo, igual no te entendí muy bien, así que puede ser que, puede ser que lo que dijiste está bien, pero no entendí muy bien. Eso, Pero y eso, también se puede pensar la longitud de onda desde como otro punto, así que como que ese triángulo como no te sirve siempre. Eso. claro. Nunca te van a decir como el tiempo en una línea. Te lo dicen como esto es el tiempo. Te lo digo. Eso. Igual, yo no entendí muy bien la forma que ocupaste, pero si tal vez haces mucho ejercicio y funciona, tal vez está buena. Yo la verdad no caché, así que si es que está buena y funciona, ocúpala. Pero si de repente te ponías a hacer otro ejercicio y te das cuenta que no te funciona siempre, tal vez la podrías descartar. Eso. Vamos con la siguiente. Una onda sonora tiene una frecuencia de 25 Hz. El tiempo que tarda cada oscilación en producirse es. Entonces aquí tenemos que recordar qué es lo que significa los Hz y la frecuencia. La frecuencia va a ser igual a número de oscilaciones, que la vamos a poner como una n nomás, partido en el tiempo, en una unidad de tiempo. Alguien levantó la mano y desapareció la mano. Si es que tenías una duda, dale. Y esto se va a medir en hertz, que el hertz es una unidad de 1 partido en segundo, ¿ya? Eso es como lo que significa el hertz, 1 partido en segundo. Como segundo elevado a menos 1, eso significa un hertz, ¿ya? Entonces, como nos están diciendo que tiene una frecuencia de 25 hertz, eso significa que recorre 25 oscilaciones en un segundo. Pero además, bueno, si nos dicen cuánto se demora cada oscilación en producirse, vamos a tener que dividir ese segundo en las 25 oscilaciones que ocurren. ¿Ya? Vamos a tener que hacer 1 dividido en 25. Y también la otra forma de saberlos es que nosotros tenemos que saber que la frecuencia es igual a 1 partido en el periodo. El periodo es inverso a la frecuencia. Y el periodo nos indica el tiempo que se demora en ocurrir una oscilación o una longitud de onda. ¿Ya? Entonces, si dividimos 1 en 25, nos va a dar que es 0,04, que sería esto de acá. Ya, 1 dividido en 25, entonces va a ser igual a 0,04. Ahí hay varias formas de hacerlo, obviamente. Con esto se puede amplificar la fracción, se puede hacer de varias formas. No sé si tienen alguna duda, no sé si les complicó hacer esa división de 1 en 0,25 o que si es que les complicó algo este ejercicio que fue. Igual la mayoría la tuvo, bueno, así que no deberían haber tenido problema. Ya, pero déjame borrar todo esto. Ya, Dale. sigamos con la 9. ¿Cuál de los siguientes ejemplos se relaciona con el fenómeno de refracción de la luz? La refracción es cuando la luz se curva, cuando pasa de un medio a otro. El cambio de la tonalidad de una sirena de ambulancia cuando se aleja, eso es el efecto Doppler. Observar nuestra cara en el espejo, eso cuando hablamos de espejos es reflexión. Un espejismo en medio de la carretera, esa sí es reflexión porque la carretera está a cierta temperatura y habíamos visto que cuando tienes como capas de temperatura sí hay una refracción de la luz. Pero sigamos. La iluminación de toda una pieza por la luz proveniente de una ampolleta. Eso es una característica de la luz, no es un fenómeno ondulatorio. La luz es tridimensional, así que obviamente
podemos ver como toda la luz en la pieza. El eco generado, ya, eco es sonido, así que no es en una carretera. Eso, sí, que acuérdense que a veces cuando, por ejemplo, tenemos aire, eso sobre todo pasa con el aire, tenemos aire a distintas temperaturas, ocurre un cambio de medio, porque estamos cambiando de un aire más caliente a un aire más frío, y entonces se experimenta este fenómeno de cambio de medio. Eso. Ya, después la 10. Una onda sonora se propaga en cierto medio homogéneo con velocidad v. La velocidad que va a tener en un medio, entonces va a ser v. Si la fuente emisora cambia la frecuencia de la onda sonora al triple de la original, la velocidad de la nueva onda en el mismo medio será, y aquí no había que calcular nada, esto era solamente materia teórica, y teníamos que saber que la velocidad de una onda no va a depender ni de la frecuencia, ni de la longitud de onda, ni del periodo de esa onda. Va a depender exclusivamente del medio en el que se encuentra. Entonces, si no lo cambiamos de medio, la velocidad no va a cambiar. La velocidad va a seguir manteniéndose como v. ¿Ya? Yo vi que en esta creo que había hartos que se equivocaron. Solamente 15 la tuvieron buena. Había algunos que la mayoría puso que era 3v, que supongo que se pueden haber equivocado, porque decía que la frecuencia va a aumentar al triple, ya que ahí estaba la pillería y el, ¿cómo se llama esto? El distractor. Pero tienen que recordarse que si la onda no cambia de medio, la velocidad no va a cambiar. La única forma en que una onda vaya a cambiar su velocidad es cuando experimenta un cambio de medio, o sea, cuando existe una refracción, cuando cambia de un medio a otro. Eso sí puede ocurrir, como por ejemplo habíamos dicho recién, en el aire. Puede cambiar de un aire más caliente a un aire más frío y va a cambiar levemente su velocidad. ¿Ya? Dale. Ya. En relación al sonido, es falso que un do y un mi, que son notas con diferente frecuencia, bueno, ahí dice distintas frecuencias. Cuando tenemos notas musicales, estas por determinada frecuencia van a sonar unas más agudas y otras más graves. Así que tienen distintas frecuencias, eso está bueno. Podemos diferenciar la voz de dos personas debido a que tienen timbres distintos. Dejémosla ahí por mientras. Cuanto más agudo el sonido, mayor será su frecuencia. Sí, eso es teoría, deben acordarse muy bien de eso porque lo van a preguntar. El timbre del sonido está relacionado con su longitud de onda. Falso. El timbre del sonido es característico de cada como objeto que emite sonido, por ejemplo, clarinete, una guitarra, que tiene que ver con, como con la superposición de ondas, una cuestión muy enredada, pero para nada con la longitud de onda. La longitud de onda, eso está como más relacionado a la frecuencia que tiene. Como eso no es como tan importante verlo, el sonido como con la longitud de onda, sino que siempre se piensa con la frecuencia, así que eso sería la D. ¿Y la intensidad de un sonido es mayor, más fuerte cuando tiene mayor amplitud? Sí. Y la amplitud se mide en decibeles, así que eso. Claro, súper bien está la vera porque las personas, nosotros podemos reconocer las diferentes voces porque tienen timbres distintos. Podemos cantar todos, cantar el mismo la y tocar la misma frecuencia, pero va a sonar distinto y nosotros lo vamos a escuchar distinto porque va a tener un timbre distinto, ¿ya? Acuérdense el timbre, así, el timbre es como el sonido característico, es la fuente emisora. Después, la pregunta 12, de ondas estacionarias. ¿Qué armónico corresponde a la siguiente onda estacionaria? Ya, las ondas estacionarias, si se acuerdan, eran estas ondas que están encerradas en dos puntos, que van y vienen y se mantienen acá, por lo tanto se van a superponer una onda sí y otra onda no, y se van a experimentar estos fenómenos de los nodos, que a pesar de que aquí hay una onda moviéndose, yendo para acá, para allá, estos puntos que son los nodos se van a mantener quietos y no se van a mover, porque justo ahí va a haber una onda que va yendo y otra que va volviendo con la misma amplitud y se van a anular en ese, ¿ya? Y el armónico va a corresponder a la cantidad de guatitas que tiene esta onda. Si tiene 4 guatitas, significa que vamos a estar en presencia del cuarto armónico, ¿ya? Y va a tener este cuarto armónico, va a tener 3 nodos, porque no creo que 5, porque creo que lo de las puntas también se cuentan como nodos. Sí se cuentan lo de las puntas. Entonces va a tener 5 nodos, va a tener las 2 de las puntas y los 3 que están entre medio.
Va a tener 5 armónicos y va a tener 4 guatitas, por lo tanto vamos a estar en el cuarto armónico. Uy, no me debería haber muerto, movido para allá. Eso, ya ahí la mayoría también lo tenía claro, un alto nivel de asertividad en la pregunta. Dale, Tami. Ay, aquí no sé, te puedo pedir que tú lo anotes porque no me funciona bien eso como anotando eso. Ya. Pero a ver, veamos. El oído humano puede percibir sonidos desde 20 a 20.000 Hz, eso tiene que sabérselo de memoria, de frecuencia. Si la velocidad del sonido del aire es 340 metros por segundo, la longitud de onda mayor, ¿ya? La mayor longitud de onda que podemos obtener va a ser aproximadamente, ya, aquí es una cuestión de cálculo. Tendríamos 340 metros por segundo. Tenemos que recordar que la velocidad no va a cambiar, la velocidad va a ser constante, ¿ya? Porque estamos dentro del mismo medio. Sí, es una multiplicación. Aquí, sí. Aquí para tener el mayor valor de la longitud de onda, la frecuencia tiene que ser chiquita, ¿sí? Es como una balanza. No sé si se entiende, eso es como lo más importante. Sí, aquí es importante reconocer que como la velocidad se mantiene constante, estas dos variables, la longitud de onda y la frecuencia, se están multiplicando en el mismo lado, por lo tanto van a ser inversamente proporcionales. Si una aumenta, la otra va a disminuir. Entonces, si estamos buscando la mayor medida de longitud de onda, vamos a tener que ocupar la menor frecuencia, que va a ser 20. ¿Ya? También se puede calcular el 20.000, pero nos va a dar la longitud de onda más grande. O sea, perdón, más pequeña. Más chiquita. Entonces, pasamos esto Bueno, dividiendo ahí... para allá y nos va a quedar 340 dividido en 20. Los ceros se nos van. Uy, qué feo. Me carga escribir en el computador, pero bueno. Y el 34 con el 2 se simplifica y nos va a quedar 17, que es la alternativa correcta. Eso sería. Eso. ¿Qué pasó con Me acordé del 17 por lo que dijo en clase. Ya, también. Sí, el 17 es la distancia mínima que nosotros podemos diferenciar una onda de la otra y también se relaciona con el fenómeno del eco. La Consu tiene la mano arriba. Dale, Consu. Eso iba a decir que yo me confundí mucho porque yo me decía, se necesitan 34 metros para que la onda venga y vaya. Entonces, necesito los 17 metros, pero como que me bugué porque me acuerdo que hicimos un Kahoot y como que dependía de otra cuestión, entonces como dependía de la velocidad del aire, entonces como que me bugué. Entonces, a lo que me refiero es que siempre va a ser 17 metros si es entre 20 y 20.000 Hz, ¿sabes? ¿La menor? Va a depender de esto. Va a es que depender aquí te de la estás velocidad. como... Es otra pregunta. Es una pregunta totalmente diferente igual porque aquí te están preguntando, ya, de todo este espectro en el que tú puedes oír, ¿cuál va a ser la menor longitud de onda del sonido que tú puedes, digo, la mayor longitud de onda del sonido que tú puedes escuchar? Así que ahí tú calculas eso. Esto fue como una coincidencia, como lo del 17. Sí, en verdad. Como que lo del 17 es un cálculo totalmente diferente que tiene que ver como este tiempo se demora para que tú puedas escuchar como el eco. Así que eso no tiene absolutamente nada que ver, es una mera coincidencia. Profe, Eso. Gracias. ¿cómo sacó la frecuencia? La frecuencia va a ser igual a el número de oscilaciones que ocurren, número de ciclos o oscilaciones, se les dice de muchas formas, partido en el tiempo que recorre. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera una onda así, que tiene una longitud de onda, dos longitudes de onda, ¿ya? Y digamos que se demoró un segundo en moverse esto, en recorrer esto, vamos a tener aquí 2 ciclos en un tiempo de un segundo. Por lo tanto, vamos a tener 2 Hz. Así se calcula la frecuencia. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, ya entendí. Bueno, y también la otra forma de calcular la frecuencia es como la forma teórica de calcular la frecuencia. Pero otra forma de calcular la frecuencia que se los van a preguntar mucho es con esta fórmula.
les van a dar la velocidad, les van a dar la longitud de onda y ustedes despejan esta fórmula y van a tener la frecuencia. Estas fórmulas se las van a preguntar mucho porque a veces le van a dar dos datos, siempre les van a dar dos datos y les van a preguntar el tercero. Como ahora, nos dieron la velocidad, nos dieron la frecuencia y nos preguntaban por la longitud de onda. Y uno plantea esta ecuación y da despejo. Siempre que les pregunten así como por ondas, velocidad, frecuencia, lambda, esta es la fórmula madre. Si se saben eso, van a poder responder todas o casi todas las preguntas de ondas. ¿Ya? Profe, ¿y por qué uso el 20? Y es que yo lo hice con el 20.000, entonces, no sé. Con el 20.000 te dio esto, ¿cierto? ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por decirlo así, nosotros acá podemos calcular los dos extremos. Podemos calcular el extremo de la longitud de onda con la frecuencia más grande o con la frecuencia más pequeña. Si tú tenías dudas y no estabas segura cuál de las dos es la que te iba a servir, podrías haber calculado las dos, podrías haberla calculado la con 20.000 y la con 20, y hubieras respondido la que te dio más grande, porque te estaban preguntando por la longitud de onda más grande. Uy. Aquí, sí. Te estaban preguntando por la longitud de onda de mayor medida. Y la otra forma, como yo lo supe para poder calcularlo al tiro, es que en la fórmula que les dije, que es esta, velocidad es igual a la frecuencia por la longitud de onda, estas dos variables, la frecuencia y la longitud de onda, son inversamente proporcionales. Si una aumenta, la otra disminuye. Entonces, si me están preguntando por la longitud de onda muy grande, yo voy a ocupar la frecuencia más pequeña. ¿Ya? ¿Se entiende? Porque esta se va a mantener constante. Estamos siempre en el aire. Ah, ya entendí. Ah, es que yo lo hice al revés, entonces yo dije, mayor hertz, mayor longitud. Ahí me confundí. Claro. Lo que podría haber hecho, claro, esa era la trampita, por decirlo así, que son inversamente proporcionales. Entonces, si te preguntaban por la mayor longitud de onda, necesitaba ocupar la menor frecuencia. Eso. Esta, ya ahora me tengo a mí porque la también hizo. Ya, la figura muestra una onda mecánica que se transmite en un medio elástico homogéneo. Entre los puntos A y B existe una longitud de 2 metros y la onda tarda 0,5 segundos en recorrer desde el punto A hasta el punto C. O sea, desde acá hasta acá. La velocidad de la onda mecánica es, ya, la velocidad, la forma más fácil de haberla podido resolver era, aquí igual también se podría haber ocupado más de una fórmula, la verdad es que en matemática y en física muchas veces hay más de un camino. Pero la forma más fácil es la velocidad es igual a la distancia partida en el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, primero nosotros vamos a ver la distancia que tenemos de A a C. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el tiempo de A a C. Sabemos que de A a C se demoró 0,5 segundos. Y ahora vamos a ver la distancia que se demoró. Si de A a B había 2 metros, de acá a acá también va a haber 2 metros, 2 metros, 2 metros, entonces vamos a tener 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Vamos a tener 12 partido en 0,5. Para no tener ese 0,5 abajo, que es un decimal, lo vamos a amplificar todo por 2. Lo vamos a multiplicar por 2 y nos va a quedar 24 partido en 1. 0,5 va a ser 1. O sea, 24 partido en 1 va a ser 24 metros partido por segundo. Y será la alternativa. La E, 24 metros por segundo. Ahí no hemos revisado. Ya, pero aquí la mayoría también tuvo 24 metros por segundo. Algunos se confundieron y pusieron 6 metros por segundo, que yo creo que puede haber sido porque se confundieron en esta división, y al dividir 12 en 0,5, dijeron que eso era 6. Así que ahí pueden repasar un poco tal vez la fracción, que esto en verdad hubiera sido como, bueno, hay muchas formas de hacerlo, pero se podría haber puesto ese 0,5 como un medio, y como está dividiendo, ese un medio, dar vuelta a la fracción y pasar multiplicando, y me hubiera quedado 24, o sea, 12 por 2, que eso es 24. ¿Ya? ¿Pero alguna duda con esa pregunta? No sé dividir. Ya, sí, Profe, Dale, perdón, yo no entendí. ¿La puedes explicar de nuevo, por fin? adelante. Ya. Nos dicen que la figura nos va a mostrar, espérate, lo voy a borrar todo para hacerlo más bonito. Nos dicen que la figura nos muestra una onda mecánica que se transmite por un medio elástico y nos dan dos informaciones. Nos dicen que entre A y B hay una distancia de 2 metros y nos dicen que entre A y C, entre el punto A y el punto C, la onda se tarda 0,5 segundos en recorrer. Entonces, todo esto se demoró
0,5 segundos, ¿ya? Y nos están preguntando por la velocidad. Entonces la velocidad nosotros sabemos que es la distancia que recorre, metros, partido en el tiempo que se demoró, en segundos, ¿ya? Entonces, como nosotros sabemos que se demoró de A a C, se demoró 0,5 segundos, ya tenemos el tiempo, en ese periodo, ¿ya? En hacer ese recorrido se demoró 0,5 segundos. Y ahora tenemos que calcular cuánto recorrió en ese periodo, de A a C, cuánto recorrió. Entonces vamos sumando. Como es una onda, cada como vueltita que vaya dando va a medir lo mismo. Entonces, si entre A y B había 2 metros, acá también va a haber 2 metros, acá también va a haber 2 metros, acá también 2, acá también 2, y acá también 2. Entonces los vamos sumando. Vamos a hacer 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Entonces vamos a tener que la distancia que recorrió en 0,5 segundos van a ser 12 metros. Y ahora, esto, para poder expresarlo, lo podemos amplificar todo por 2, que es lo que yo hice, que fue lo más fácil. Así este 0,5 lo vamos a dejar como un 1. Y cualquier cosa dividida en 1 es lo mismo. Entonces lo multiplicamos por 2 y lo multiplicamos por 2. Y nos va a quedar que el 12 por 2 va a ser 24 y el 0,5 por 2 va a ser 1. Entonces nos va a quedar 24 partido en 1, que eso es 24. Entonces la alternativa va a ser 24 metros. ¿Se entendió ahí mejor? Sí, profe, gracias. Ya, buenísima. Gracias a ti. Pasamos con el siguiente. Ya. Aquí dice, considerando el ejercicio anterior, la frecuencia de la onda graficada es... Ya. Aquí tenemos que considerar la fórmula de velocidad por longitud de onda es igual a, velocidad por longitud, perdón, se me ha enredado la cosa. Velocidad es igual a longitud de onda por frecuencia. Ya. Entonces, aquí tenemos que la longitud de onda es como... ¿Mm? Que no, que me quedó muy fea la longitud de onda. Vale. Ya, entonces la longitud de onda sería de A hasta como la guatita siguiente de B, que sería 2 más 2, o sea, 4. Eso Ya. ahí, sería 4. Y ahí sería simplemente dividir el 24 en 4 y ahí nos daría que la frecuencia es esta. Nos va a dar que 6, creo. Ujú. 6 Hz. Diga. Aquí no calificaría eso, lo de que frecuencia es igual a 1 partido tiempo, porque tenemos tiempo, tenemos que es 0,5. No, pero la frecuencia, el 1 partido tiempo es la unidad en la que se mide una frecuencia. La unidad de la frecuencia es 1 partido en tiempo, que esos son los hertz, ¿ya? Pero el cálculo son la cantidad de ciclos que recorre por tiempo. Lo que pasa es que el número de ciclos no tiene una unidad en el sistema internacional. Yo no digo que son 5 metros de ciclo, no, yo digo que son 5 ciclos, ¿no? Entonces la única unidad que tengo ahí es el tiempo, y el tiempo me queda en el divisor. Por eso la unidad que se ocupa es 1 dividido en segundos, en tiempo. ¿Se entiende? No sé si me expliqué o los enredé más con esa idea. La otra forma Ahí que... Araceli también lo explicó bien. Ya, buenísimo. Ya, todos los que se tienen que ir, chao, Gracias. chao. Muchas gracias. Igual estamos con el tiempo justo, no sé si que hay alguna específica que querían revisar. Yo me acuerdo que justo alguien había pedido la 14 y la 15 que la alcanzamos a ver. No sé si hay alguna que quieran pedir. La 23. Ya, revisemos la 23 al tiro. Después, si queremos, podemos ver las que faltan. Pero para que alcancemos a ver a los que tengan dudas. Dale, Dani. Ya. Si en el foco de un espejo cóncavo, ¿ya se acuerdan del espejo cóncavo? Sí, este es un espejo cóncavo, por si acaso, para que se acuerden. Se coloca un objeto, si en el foco, ¿sí?, de un espejo cóncavo se coloca el objeto, no se va a formar la imagen. Eso, ¿vale? Eso es como, lo pueden dibujar incluso para que se acuerden mejor. Que en el foco nunca se forma imagen, ni en los lentes
convergentes. Eso. Eso mismo del ejemplo de tener un espejo acá, te vas alejando, llega un punto en el que se ve todo feo y aquí estás en el foco. Eso. Claro, buenísimo. Esa buenísimo. sería la 23. Chao a los que se están yendo, que les vaya bonito, que les vaya bien. Ya, buenísimo. Entonces, en la 23, en el foco del espejo cóncavo, no se va a producir ninguna imagen. Y alguien había pedido la 22, que la 22 me gusta mucho. Pero primero Ignacia, ¿Qué dale. pasó, Ignacia? Profe, no sé si es que ustedes tienen el tiempo, pero ¿por qué no lo seguimos haciendo como en orden hasta que ustedes tengan que irse o algo por el estilo? Sí, yo por lo menos tengo el tiempo para terminar de verla, en todo caso, para terminar de corregirlo entero. Ya. Yo creo que no nos vamos a demorar más de O media sea, hora. no sé, podríamos ver si alguien tiene que irse como rápido para revisarlo al tiro antes, no sé. Si alguien Sí. está Porque como igual apurado. va a quedar la grabación, entonces igual después los chiquillos, si es que se van, pueden ver la grabación. Sí, verdad, sí, lo tengo grabadito. Ya, mira, justo habían pedido la 16, así que vamos a la 16 acá. Dice, un observador de Rally Dakar ve pasar a un auto. Cuando éste se acerca, siente el ruido del auto con cierto tono, pero cuando pasa enfrente de él, comienza a alejarse y el sonido se va haciendo más grave. Este fenómeno se explica por, aquí la respuesta del efecto Doppler, era 100% teoría, y se tienen que acordar del el efecto Doppler es el efecto que ocurre cuando ustedes están viendo una ambulancia. La ambulancia cuando se acerca se escucha muy, muy, muy fuerte, con una frecuencia muy alta, porque como la fuente emisora se está moviendo, cuando se acerca a ustedes como que las ondas se van juntando. Entonces uno tiene la apariencia, uno escucha una frecuencia más alta de la que es. Y cuando se aleja pasa todo lo contrario, las ondas se van alejando, así como que la fuente se va moviendo, entonces las ondas se van alejando y nosotros vamos a escuchar una longitud dando una frecuencia menor, más grave. ¿Ya? Esa era pura teoría. Después el 17, dale también. Ya. En relación a la luz, afirma lo siguiente. 1. Transporta energía y se compone de fotones. Dual, decimos que la luz sí transporta energía porque es una onda y se compone de fotones porque su energía está cuantizada en estos paquetitos de fotones. Su velocidad en el vacío es de 300.000 kilómetros por hora. Error. Kilómetros por segundo. ¿Sí? 300.000 kilómetros por segundo. Una velocidad brutal. Brutalísima. Ya, sí, también No era esa velocidad. confunde. Pero fue que se vea más bonito. Sí. Y la 3, la luz para transmitirse necesita producir cambios de presión en las partículas del medio. No, porque no es una onda de comprensión, es una onda que puede viajar libremente en el vacío porque es una perturbación de los campos electromagnéticos. Eso. Exacto. Así que sería la 1 y eso, la 1. Solamente la 1. Importante que se sepan las unidades de la velocidad, y si es que no se acuerdan cuál es la velocidad del sonido, si era kilómetros por segundo, kilómetros por hora, metros por segundo, metros por hora, acuérdense que es lo más grande que se pueden imaginar. Kilómetros, que es la distancia muy grande, y en segundos, que es un tiempo muy pequeño. La velocidad de la luz es bueno, por algo los que la estudiaron estaban con la cabeza tan loca. Ya bueno, un rayo de luz incide sobre una superficie lisa con un ángulo alfa, que esté de acá, con respecto a lo normal, y se refleja con un ángulo beta con respecto a la normal, tal como se muestra en la figura. Al respecto, es correcto afirmar que la magnitud de la velocidad del rayo cambia luego de incidir. No, porque es una reflexión y no va a cambiar de medio, no vamos a tener el mismo medio, así que la velocidad no va a cambiar. Acuérdense siempre, la velocidad depende del medio en el que nos encontramos. B, la suma de alfa y beta suman 90 grados. Ya, si uno ve el dibujo, igual dice, igual hay un ángulo recto, pero tienen que acordarse siempre, en matemática y en física, los dibujos son esquemáticos. Ustedes no pueden decir, eso mide 90 grados porque yo lo veo como 90 grados. No, eso siempre son mentiras, eso siempre son pillerías. Después, la C dice, alfa se denomina ángulo de incidencia y equivale al ángulo de reflexión. Ya, eso es totalmente verdadero, que ese es el ángulo de incidencia y va a ser exactamente igual a este otro ángulo que va a ser el ángulo de reflexión. Dice, luego de incidir en la superficie, la onda cambia su frecuencia, no se van a mantener todas sus propiedades,
la frecuencia, la longitud de onda, lo único que va a cambiar va a ser su dirección. Y el fenómeno ocurrido se llama refracción. No, falso. El fenómeno ese es reflexión. Entonces va a ser la alternativa C. Eso, veo que la Tami está respondiendo a la pregunta por el chat. Sí. Ahora, la 19. Cuando una onda de luz pasa desde el vacío al agua de forma oblicua, ¿ya? Se produce una variación de... Aquí estamos hablando de una refracción. No necesariamente son longitudinales, porque ahí están las ondas sísmicas que son... pucha, ahí no necesariamente. Eso, así que sigamos, porque no hay tiempo. Cuando ya, estamos hablando de la refracción, ya, cuando pasa de forma oblicua. En la refracción cambia la dirección de una onda cuando pasa de un medio a otro. Y eso implica que cambia su velocidad también, porque estamos hablando de la refracción. Su longitud de onda también cambia, su velocidad sí cambia. La frecuencia no cambia, es lo único que no cambia cuando hay refracción, eso se tienen que acordar. Su velocidad, longitud de onda y dirección, pero no su frecuencia. Esa sería la correcta, porque cuando la luz pasa desde el vacío hasta el agua, cambia su velocidad por ser refracción, la longitud de onda porque debe cambiar la velocidad, y la dirección porque viene, como dicen, chueca. La frecuencia no cambia en la refracción, eso para que se acuerden. Oblicua tiene que ver como, a ver, este es el medio, ¿ya? Aquí hay un medio 1, un medio 2. Oblicua sería así, perpendicular así. No sé Claro, si se entiende. tenemos perpendicular, que es como en 90 grados justo, oblicua, que puede ser cualquiera de estas, y si es que son iguales, es paralela. Eso es. Ya, buenísimo. Después la 20. Vamos como va bien. Un tablón de madera se pinta totalmente de color amarillo. Si un observador mete el tablón en un cuadro oscuro, ¿cuál de las siguientes haces de luz le van a permitir iluminar el tablón y seguir viéndolo de color amarillo? Y aquí se tienen que acordar del fenómeno de absorción y cómo nosotros vemos los colores. ¿Ya? Nosotros cuando vemos un objeto de color amarillo, significa que ese objeto absorbe todas las longitudes de onda menos la amarilla. La amarilla la refleja y por lo tanto nosotros la podemos ver. Entonces, si yo la apunto con con un haz de luz monocromática verde, ese tablón va a absorber la luz verde, por lo tanto yo la voy a ver negra. Así que la 1 no me sirve. La segunda, si es que yo lo ilumino con un haz de luz monocromática amarilla, ahí el objeto, como es amarillo, va a reflejar ese color amarillo y yo voy a poder verlo y lo voy a ver amarillo. Así que la segunda sí es correcta. Y la tercera me va a decir que yo la estoy iluminando con un haz de luz blanca emitido por una linterna. Como la luz blanca tiene todas las longitudes de onda, el tablón va a absorber todas las que puede absorber y la amarilla la va a reflejar y nosotros la vamos a ver amarilla. Así que la alternativa eran la 2 y la 3. No sé si alguien tuvo alguna inconveniente con eso. Ya, vamos con la 21. Se sabe que en el vacío el rojo es el color del espectro visible que posee mayor longitud de onda y el violeta va a ser el que tiene menor longitud de onda. Al respecto, es correcto afirmar que, ya, entonces tenemos los dos colores que están en los extremos de nuestro campo visual. El rojo, que tiene una longitud de onda bastante alta, y el violeta, que es el que tiene la longitud de onda más baja. En el vacío, el rojo va a ser el que tiene menor frecuencia. Ya, acuérdense que la longitud de onda y la frecuencia son siempre inversamente proporcionales. Por lo tanto, si tiene mayor longitud de onda, va a tener menor frecuencia. Así que la primera es correcta. Después la segunda nos dice, en el vacío, el rojo tiene también la mayor frecuencia. Eso es incorrecto, porque son inversamente proporcionales. Así que si tiene mayor longitud de onda, tiene menor frecuencia. La C dice, en el vacío el rojo tiene la misma velocidad, tiene menor velocidad que el violeta. Eso es falso, porque en un mismo medio van a tener la misma velocidad todos. Y en la D, la frecuencia del rojo y el amarillo son iguales en el vacío. No, eso es lo que la diferencia, el rojo y el violeta van a tener frecuencias distintas. Y la D, E, que nos dice que en el vacío el violeta es el color que tiene la mayor amplitud. No, eso no tiene, el color no tiene que ver con la amplitud. La amplitud tiene que ver con la intensidad que tenga ese color. Chao, chao a todos los que se están yendo, que les vaya bien. Y aquí vamos a llegar a la pregunta 22, que alguien la había preguntado. La voy a hacer yo también porque me gusta, la encuentro muy bonita. Sí, obvio, por favor.
Ya, dice, una onda que se propaga por un medio con una velocidad v, acuérdense que la velocidad siempre depende del medio, se enfrenta con una superficie y pasa a un medio, el cual se transmite con una velocidad 0,6 v. 0,6 significa que la velocidad va a ser como de un 60% de la que tenía, o sea que voy a tener una velocidad menor. Bajé mi velocidad disminuyó. ¿Cuál de las siguientes opciones representa el camino seguido por la onda? Y aquí se tienen que acordar que el capítulo, o sea, el capítulo, la clase que vimos, el fenómeno de refracción, yo me acuerdo que les pasé el índice de refracción y como todas las cosas que iban cambiando cuando yo cambiaba de un medio a otro. Y había muchas cosas que iban como cambiaban igual y había una sola que cambiaba de forma inversa. Que la única que cambiaba de forma inversa era el índice de refracción. Pero cuando cambio de un medio, me va a cambiar la frecuencia, o sea, perdón, la longitud de onda, la frecuencia no. La longitud de onda me va a cambiar la velocidad y me va a cambiar el ángulo de incidencia. Y las tres van a cambiar de la misma forma. Si aumentan, aumentan las tres, y si disminuyen, disminuyen las tres. Entonces, si aquí nos están diciendo que la velocidad disminuyó, pasó de v a 0,6v, el ángulo de refracción también va a tener que disminuir. El ángulo se veía aquí, con respecto a la normal. ¿Ya? Entonces vamos a tener nuestros distintos rayos. Además, también había otro truquito para poder saber, porque este tipo de preguntas ustedes nunca les van a hacer calcular. Por lo tanto, este era el rayo D era el único rayo que, por decirlo así, no sufría refracción, porque entró y salió con el mismo ángulo. Va a haber cambiado su velocidad y todo, pero no cambió su ángulo de inclinación, como que su ángulo se mantuvo así, ¿ya? Entonces, si nos vamos para el caso de la izquierda, en estos tres casos, aquí tenemos el ángulo de incidencia, que va a ser este de acá, y el ángulo de refracción, en este va a ser más grande, ¿no? Este es como chiquitito y en este como que se alejó de la normal, ¿ya? Lo que nos pasa con estas tres, con la A, la B y la C, es que a las tres les ocurre lo mismo, con distintos grados, obviamente, una se aleja mucho más que otra, pero las tres se alejan, pero nosotros no vamos a tener cómo discriminar, así que yo ahí podría decir al tiro que es la E, porque la E es la única que es como, su particularidad la tiene sola, ¿ya? Pero si la vemos como en materia, en la E, aquí tenemos el ángulo de incidencia, que siempre con respecto a la normal, y el ángulo de refracción. Entonces aquí vemos que el ángulo de incidencia es más grande que el ángulo de refracción. Entonces si la velocidad disminuyó, el ángulo de refracción también tiene que disminuir. Por lo tanto la alternativa correcta va a ser la E. ¿Se entendió? Esta no sé cómo les habrá ahí. 22, 22, 22. 22. Miren, igual estuvo peleada. Muchos pusieron C, porque la C también estaba acá en la I. Ya, pero un truco que, ese truco que les acabo de decir, que era que la A, la B y la C en verdad eran como, era el mismo caso. Ya, así que nosotros no podíamos discriminar. Ya, la 23 ya la hicimos, la 24. Adelante. Ya. La imagen formada por un objeto frente a un espejo se produce los fenómenos de... Ah, ya, esto es solamente como acordarse de... Ya, cuando tenemos un espejo, la luz va al espejo, rebote, tiene que ver con la reflexión, ¿sí? El espejismo tiene que ver como con el fenómeno de refracción, y no ocurre refracción en los espejos, ¿ya? El espejismo no, eso se descarta al tiro, porque es como un caso de la refracción cuando tenemos capas de aire como más calientes y otras más frías, y ahí la luz se curva y vemos como, no sé, lagunas y todo eso. Sí, eso, sería solamente la reflexión. Muy bien. Y ahí nos queda la última. Ahí dijeron por el chat que alguien había pensado en una respuesta, pero después se arrepintió y puso otra. Y no sé, yo personalmente les digo que cuando no tienen ni idea de una respuesta y la van a tirar a la chunte, traten de tirar a la chunte la que ustedes creen que, aunque sea una respuesta muy chamullenta, aunque sea una explicación muy chamullenta de por qué esa es, a veces esos instintos, esas explicaciones chamullentas, igual la chunte. Por lo menos, experiencia personal, yo les digo que haganle caso a su instinto. Y ahí la última. Las ballenas azules pueden escuchar infrasonidos, o sea, sonidos más bajos de nuestro espectro audible.
Mientras que los gatos pueden escuchar ultrasonidos, o sea, sonidos más agudos. Considerando esta información, es siempre correcto afirmar que A. Las ondas sonoras emitidas por los gatos pueden ser percibidas por las ballenas azules y viceversa. Incorrecto, porque no nos dicen nada de cuál es la frecuencia de las ondas que emiten los gatos. La B, incorrecta por lo mismo. Nos dicen que las ondas sonoras emitidas por las ballenas son de mayor frecuencia que las que pueden ser emitidas por los gatos, supongo que dice. A ver. Emitidas por los gatos, esa también es falsa porque no tenemos ni idea de las frecuencias que pueden emitir, solamente de las que pueden escuchar. Ya la C, que es la correcta, nos dice los gatos pueden percibir ondas sonoras de mayor frecuencia que los humanos, y las ballenas azules pueden percibir ondas sonoras no audibles por los humanos. Ya, las dos son correctas. La primera es correcta porque los gatos dicen que escuchan ultrasonidos, y los ultrasonidos significa que tienen frecuencias más arriba. Ultra, por eso se dice ultra. Y las ballenas pueden escuchar infrasonidos. Tanto los ultra como los infrasonidos son sonidos no audibles por los humanos. Así que la primera está correcta y la segunda también está correcta. Después la D nos dice que los gatos no pueden percibir todas las ondas sonoras que son percibidas por las ballenas azules y los seres humanos. No pueden percibir. Ya, aquí no nos dicen porque no nos dicen cuál es el espectro audible de los gatos y de las ballenas. Solamente nos dicen que pueden escuchar ciertos sonidos, pero no nos dicen cuáles son los que no pueden escuchar. Así que los gatos tal vez pueden tener un espectro muy amplio, por lo tanto alcanzan a escuchar lo mismo que las ballenas y los humanos también, o sea, como infra y ultrasonido. Y eso, la E dice, las ballenas y los gatos no pueden percibir todas las ondas sonoras con frecuencias en el rango audible humano. Eso es por lo mismo. No nos dicen cuál es el rango audible, solamente nos dicen que pueden escuchar infrasonidos o pueden escuchar ultrasonidos, pero no nos hablan del espectro completo, por lo tanto nosotros no tenemos esa información. ¿Ya? Eso, creo que estamos listos por hoy. Voy a parar la grabación y dejar